Se tiene que dar cuenta alguien cuando estoy usando mi don. Bueno, vamos a explorar en esta noche este tema. Usa tus dones y no le cuentes a nadie. Así le hemos puesto. Y como siempre, vamos a leer todo el capítulo de Efesios 4. Y hoy voy a leer en la versión que les he dicho que es mi favorita, que es la Reina Valera 2015. Y se las recomiendo. Bueno, dice así todo el capítulo 4 de Efesios. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Versículo 8. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte del cuerpo, de parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de todos ustedes, Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, em, la enseñanza de hoy es muy diferente a lo que he venido haciendo. He venido pues leyendo el texto y sacando lo que puedo, ¿verdad? Siempre hay, a pesar de que vamos tan lento por usar esa palabra, en realidad en estos 20 minutos es imposible llegar a todos los detalles que están en Efesios. El día de hoy voy
a, a expresar unas cosas que he venido pensando, que he venido hablando con otras personas también. Eh, Son cosas que quizás, y lo más probable es que no sea ni el único que les haya pensado, en primer lugar, y que quizás otras personas puedan expresarlo de la mejor manera. Una de las cosas que hemos dicho es que hay palabras que usamos que lastimosamente están manchadas o están eh, contaminadas por la experiencia religiosa que hemos tenido. El ejemplo por excelencia, en mi mente por lo menos, quizás tú puedas pensar otra palabra, otras palabras, pero en mi mente la palabra por excelencia que describe esto que estoy hablando es la palabra iglesia. Pensamos en iglesia, hablamos de la iglesia y rara vez, cuando estamos hablando de la iglesia, muy rara vez nos referimos a lo que el Nuevo Testamento dice que es la iglesia. Se nos viene a la mente una estructura, se nos viene a la mente una dinámica, un sistema, eh, ritos religiosos, que los ritos, aquí hemos dicho que para nada es que sean malos, ¿verdad? Pero cuando el rito sustituye a lo que la palabra de Dios explica que es la iglesia, ese es un problema. Entonces, eso es un ejemplo. Algo bien sencillo, algo súper sencillo que hemos dicho de la palabra iglesia aquí es que la iglesia es lo que se describe en Efesios 1. ¿Ok? Solo así rapidito. Los que son bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Los que son escogidos, los que son predestinados, los que son redimidos, aquellos que reconocen que Cristo ha de reunir todas las cosas en Él, ¿ok? Aquellos que reconocen que el Evangelio se cree y el Espíritu Santo sella, ¿ok? Bueno, eso y un montón de otras cosas dice el capítulo 1 y bueno, no solo el 1, el 2, 3, 4, pero en el 1 pues estuvimos diciendo que eso es la iglesia. Eso es una de las palabras. Eh, Mi idea no es repasar todo lo que hemos visto, mi idea es expresar ciertas cosas. Lo primero que ya expresé es que hay palabras que usamos, como la palabra iglesia, que no las usamos como las usa el Nuevo Testamento. ¿Ok? Otras de esas palabras nos las topamos en Efesios 4. Son las palabras apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todas esas palabras rara vez, muy rara vez las usamos pensando en lo que dice el Nuevo Testamento de esas palabras. ¿Ok? Cuando empezamos a hablar de apóstoles aquí, si tú estás viendo este video y sueles ver estos videos, quizás cuando empezamos a hablar de eso, porque nos tomamos el tiempo, tenías una idea del apóstol eh, por el sistema religioso, ¿verdad? Yo crecí en un ambiente conservador, cristiano evangélico, ¿verdad? Bautista, se puede decir, y la palabra apóstol no cabía ahí. Lo único que se refiere a apóstol en ese tipo de ámbito son los discípulos. Pero en Efesios 4 dice que Jesús dio apóstoles, ¿verdad? Ahorita no es mi intención corregir
esos pensamientos, pero estoy poniendo aquí en la mesa que tenemos ciertos paradigmas en nuestra mente. Y ese paradigma no es el paradigma de la Biblia, no es el criterio de la Biblia, no es el fundamento de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Entonces tenemos el apóstol y de repente otra persona quizás creció conociendo a alguien que decía que era un apóstol. Eh, una vez más, no es que todas las personas que dicen soy apóstol son malas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos eh, la noción de que un apóstol es un superhumano. Eh, avancemos, ¿verdad? Con la palabra profeta. ¿Va? Entonces, la lista que tenemos aquí en Efesios 4:11 son apóstoles. ¿Va? Los dio Jesús. Y les recuerdo que estos dones son lo que Jesús ganó en las batallas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y todo ese botín, Él lo dio. Y lo que dio fue apóstoles, profetas, eh, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando dice que los dio, vimos que para qué los dio. Y ya leímos para la edificación de la iglesia, pero también en el contexto de el Salmo, eh, vimos que es un contexto de guerra. ¿Ok? Solo veo rapidito. El Salmo 68. En el contexto del Salmo 68 es un contexto de guerra y por eso eh, concluimos de que estos nombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eran funciones, era un elemento en una guerra, que algo que tiene que accionarse, ¿verdad? Entonces, cuando en la guerra, por ejemplo, el arquero, ¿verdad? Tira flechas y eso es su función, ¿ok? Está la persona que está de vigilante, ¿verdad? El que vigila y esa es su función. Entonces, me estoy moviendo, expresando reflexiones que he tenido eh, y les agradezco la paciencia porque esto no es algo que está brotando como del texto per se, como suelo intentar, sino que solo estoy expresando algunas cosas que yo he tenido en mi corazón compartir a partir de lo que estamos viendo. Y entonces empecé diciendo que hay ciertas definiciones que tenemos mal, que no tenemos la definición del Nuevo Testamento. Y ahorita lo que quiero expresar es que hay una función, hay algo que se debe hacer. Y lastimosamente cuando estamos embebidos con el sistema religioso, pocas veces nos enfocamos en lo que se hace. Ahora, es cierto, se enfoca en hacer, pero como la definición está distorsionada, se hace otra cosa. Se hace algo en relación al sistema religioso. ¿Ok? Ahora, una vez más, ¿este sistema religioso es bueno o malo? Es bueno. ¿Ok? Es bueno. Sin embargo, si va a ser eh, apto a llamarse reino de Dios e iglesia de Dios, no creen que tiene que estar sometido al Nuevo Testamento. O sea, es una pregunta como bastante sencilla. Si un sistema religioso va a ser apto para ser llamado reino de Dios o iglesia,
¿Será que tiene que estar sometido al Nuevo Testamento? Claro que sí. Esa respuesta no es difícil. No es difícil. Entonces aquí vemos los nombres: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en un contexto de reino de Dios, de guerra, y son funciones, son cosas que se hacen, no son posiciones ni nombres. Y por eso el tema de hoy es: use, usa tus dones y no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que es como un virus, ¿ok? Un virus, pensamos en algo malo, pero tratemos de quitarnos la idea de que enferma, ¿verdad? Pero un virus no tiene un orden, no tiene un sistema. Un virus se esparce y hace lo que, o sea, hace su función. Entonces tú y yo, si somos cristianos, yo he presentado la interpretación de este pasaje, de que seas hombre o seas mujer. Si tú eres cristiano o cristiana y estás convencida y estás convencido que tú tienes al Espíritu Santo, porque eres cristiano o cristiana, eso significa que tú caes dentro de estas 5 funciones. O eres apóstol o apóstola, o eres profeta, o eres evangelista, o eres pastor y maestro, o pastora y maestra. Y eso se hace, se usa. Y el ánimo y la exhortación de esta noche es que hay que usar esas cosas. ¿Ok? Cuando yo estoy seguro que tengo algo, entonces yo lo debo usar y no le debo contar a nadie. Será una conversación de otro tiempo, decir a quién le rindo cuentas, a quién no, o sea, cuál es mi líder. Mientras tanto, si tienes esas dudas, pero mientras tanto empieza a usar tus dones. ¿Qué te ha confirmado el Señor? ¿Te ha confirmado que seas pionero o pionera de algo en el reino? ¿Te ha confirmado que tú denuncies algo o a alguien en el ámbito espiritual? ¿Te ha confirmado el Señor que tú hables del Señor con ciertas personas? ¿Hay algo en tu corazón que te está empujando, confirmando, eh, 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 quizás delineando a dónde y con quién debes hablar? ¿El Señor te ha enseñado algo que quieres que compartas? Y estoy yendo por las funciones, ¿verdad? Y para los pastores y las pastoras, que son aquellas personas que tienen lejos, muy lejos que ver de un micrófono, sino que tiene que ver precisamente con lo que hace un pastor con una oveja: acompañar, escuchar, amar, perdonar. Si tú estás llamada a eso, entonces hazlo y no le cuentes a nadie, porque así como un virus, entonces de repente está el efecto de la iglesia. Y el Espíritu Santo no necesita permiso de nadie para que tú empieces a hacer tu función. Esto puede sonar olvídense de la estructura, para nada, para nada. Pero una vez más, si una estructura llamada iglesia va a ser parte del reino de Dios y parte de lo que se llama iglesia, ¿tendrá que someterse al Nuevo Testamento? Claro que sí. Pero tú y yo, si ya hemos entendido el rol que el Señor nos ha dado, usemos nuestros dones y no le contemos a nadie. Muy bien, ese es el ánimo, esas son las ideas para esta noche. Seguimos el otro miércoles con los versículos donde íbamos en Efesios 4. Vamos ahora. Padre, gracias porque
Podemos reflexionar, Señor, en las formas de tu palabra. Hemos hecho una pregunta, Señor, que si una estructura religiosa, si una estructura espiritual, una estructura evangélica, una estructura católica, una estructura que quiere llamarse iglesia, si va a ser del reino de Dios, tendrá que someterse al Nuevo Testamento. Y Señor, pues obviamente nos has dejado tu palabra para someternos a ella. Yo te pido que nos des claridad en este asunto, Señor. Que quites toda duda en el nombre de Jesús. Que quites toda contaminación de las palabras que están en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, la palabra apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que comprendamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos explique y que no tengamos duda en poder discriminar, Señor, qué es lo bíblico y qué no es bíblico, a pesar de nuestras experiencias religiosas, a pesar de lo que vemos, a pesar de ese peso que tiene, Señor, el sistema religioso. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a poder usar nuestros dones y poder ser un virus de tu reino, Señor, para ya no estar perdiendo batallas, Señor, sino ganar batallas, ganar terreno, para poder vencer, Señor, en nuestras propias vidas, para poder influir, para poder arrebatar, para poder ser astutos y poder ser agresivos, Señor, en el reino. Ayúdanos, Señor, levántanos y ayúdanos a usar nuestros dones. En el nombre de Jesús. Amén.